Entonces hablamos que la información pues es un activo importante para toda organización. En la actualidad pues la información puede ser un aspecto importante para la parte competitiva que se vive. Entonces es necesario que las organizaciones aseguren la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, cuando hablamos de la información, entonces generalmente tenemos que tratar de que se cumplan est- estos tres, se le llama pilares de la seguridad de la información. Se le llama pilares porque son la base o el principio para que uno pueda garantizar seguridad dentro de una infraestructura de red, protegiendo, ¿verdad? Claro está, a ese activo importante que es la información. Entonces, cuando hablamos de confidencialidad, lo que se trata es de garantizar de que la información pueda ser accedida o pueda ser modificada o pueda ser eliminada o pueda sufrir cualquier alteración solamente por los que están autorizados para hacer ese tipo de cambios o de visualizaciones. A eso se refiere con la confidencialidad. Y una manera de garantizar confidencialidad es a través de, ¿qué es lo básico? A través de usuarios y contraseñas. ¿Eh? Los usuarios tienen acceso a cierto tipo de información y ellos son responsables de esa información. Ahora, el otro aspecto o el segundo pilar, que es la integridad, se refiere a que a este activo o a esta información, cuando nosotros la transmitamos a través de una red, no debe sufrir ningún tipo de alteración. Entonces, para nosotros comprobar de que realmente cuando enviamos datos, lo que le llegó al otro usuario o al destino, que no sufrió ningún tipo de cambio, entonces eso se hace a través de un proceso que se llama de integridad, revisión de la integridad. Entonces la revisión de la integridad lo que hace es verificar de que los datos no se modificaron mientras viajaban a través de la red, que no sufrieron ningún tipo de alteración. Y el tercer pilar se refiere a la disponibilidad de la información. ¿A qué se refiere con disponibilidad? Se refiere a que eh, cualquier dato, cualquier información debe estar disponible en el momento en que la persona que está interesada en esa información pueda accederla sin ningún tipo de problema. Siempre debe poder ser accedida en el momento que el usuario, el propietario, la necesite, ¿verdad? Entonces, eso es importante recordar con respecto a los principios de seguridad que están enfocados básicamente en proteger a ese activo que es la información. Entonces, para proteger la información, entonces generalmente nos vamos a enfocar en dos tipos de seguridad que se pueden aplicar a esa información. Puede ser seguridad a nivel físico o puede ser seguridad a nivel lógico. En esta parte si bien es cierto, vamos a hablar acerca de la seguridad física, pero no nos vamos a enfocar tanto en ese aspecto. Nos vamos a enfocar más en la seguridad lógica, porque estamos hablando ya de, eh, de la seguridad ya de la red. Entonces, pero a nivel físico, nosotros podemos proteger una infraestructura de red. Bueno, en el caso de los centros de datos, que es donde se aloja la información, los cuartos de telecomunicaciones, las salas de equipo. Entonces, todos estos lugares generalmente son lugares que están protegidos, que están en lugares cerrados, que tienen llave, que se lleva un registro o una bitácora de quienes acceden, o existe un sistema de videovigilancia donde se está monitoreando eh, quién se conecta, quién no se conecta, quién entra, quién sale de ese centro de datos.
Entonces, esos son aspectos de seguridad física. Eh, que, que el centro de datos tenga un, un sistema contra incendio, que tenga llave, que tenga un sistema de control de acceso, por ejemplo, de huella digital o de una tarjeta. Eh, Esos son elementos físicos de la seguridad. Y en la parte lógica tiene que ver pues con todo lo que yo necesito eh, implementar para proteger esa información de las amenazas que pueden afectar a esa información. Entonces ahí podríamos incluir pues ya el uso de firewall, el uso de antivirus, el uso de IPS y un sinnúmero de elementos que están pues eh, dentro de lo que es la seguridad lógica. Pero ¿para qué implementamos seguridad lógica? Para pues prevenir ataques, para minimizar riesgos que puedan poner eh, en, eh, en vulnerabilidad pues a la información que nosotros pues queremos proteger. Entonces aquí hablábamos acerca de vulnerabilidad, que una vulnerabilidad pues es una debilidad que hace que un objetivo sea susceptible a un ataque. Y generalmente las vulnerabilidades pueden ser de tecnología, pueden ser de configuración y pueden ser de políticas de seguridad. De tecnología se refiere pues a si alguien desarrolló un programa, ese programa puede tener fallas de seguridad. En el caso de los sistemas operativos, por ejemplo Windows, generalmente viven sacando parches. Esos parches son eh, actualizaciones que las desarrolla el fabricante del sistema operativo para corregir algún tipo de debilidad que tiene pues el sistema operativo. Pero también hay vulnerabilidades tecnológicas en muchos de los protocolos que nosotros utilizamos. TCP, DHCP, ARP, DNS, todos esos protocolos tienen vulnerabilidades que los atacantes pueden aprovechar para acceder pues a recursos de nuestras organizaciones. Entonces, como profesionales del área de tecnología, pues debemos estar claros que mucho de lo que nosotros usamos, pues puede ser una debilidad que puede ser aprovechada por otros y entonces, por lo tanto, debemos de estar pues atentos pues, a esas debilidades que tienen pues la tecnología. Las amenazas es todo elemento o acción capaz de atentar contra la seguridad de la información y pueden surgir a partir de la existencia pues de vulnerabilidades. Entonces, si existe una vulnerabilidad en una tecnología, entonces los atacantes pueden convertir esa vulnerabilidad y crear una amenaza que puede aprovechar y que puede afectar pues la información. Y un ataque que ya sería pues la explotación deliberada de una debilidad detectada en un sistema de información. Entonces, cuando por ejemplo, se detecta una vulnerabilidad, entonces los atacantes empiezan a ver cómo aprovecharse de esa vulnerabilidad. Una vez que encuentran la forma, entonces ellos empiezan a crear un ataque. Un ataque para tratar de explotar o aprovecharse de esa debilidad que tiene pues la tecnología. Entonces, cuando existen amenazas a la seguridad, las amenazas lo que tratan pues es de crear una violación de la seguridad de la información y estas pueden incluir divulgación no autorizada de la información, destrucción, modificación no autorizada de datos, equipos u otros recursos. Entonces, por ejemplo, vemos que a veces salen videos íntimos de personas famosas, ¿verdad?
Entonces eso se debe a que por algún lado, ¿verdad? Se aprovecharon de alguna debilidad que no necesariamente puede ser tecnológica, puede ser que le hayan hackeado el teléfono o la computadora, el correo electrónico, pero también puede ser otro tipo de amenaza que no necesariamente puede ser pues tecnológica, pudiera ser dentro de las que mencionábamos aquí, de configuración, podría ser de una política de seguridad, ¿verdad? O incluso puede ser pues de eh, un tipo de ataque que se conoce pues como ingeniería social, ¿verdad? Entonces, todas las amenazas lo que tratan pues de aprovecharse para acceder pues a algo que ellos pues eh, necesitan acceder, ¿verdad? Robo, eliminación o pérdida de la información u otros recursos, interrupción o denegación de los servicios. Los tipos de ataque también pueden crear denegación de servicios. Muchos de los ataques generalmente no están enfocados a veces en robar información, sino en denegar servicios. O sea que afectar uno de los pilares de la seguridad de la información. ¿Cuál era ese pilar que decíamos? Cuando ocurre denegación de servicio, ¿a qué pilar de la seguridad de la información estarían afectando? ¿A cuál de los tres? No. La integridad, recuerde que es la modificación, ¿verdad? Cuando hay modificación, eso es integridad, ¿verdad? Entonces, si es interrupción del servicio, si es la interrupción del servicio, entonces estamos hablando de la disponibilidad, ¿verdad? La disponibilidad del servicio, ¿verdad? Entonces, cuando hay una afectación, entonces la amenaza en este caso no está enfocada en robar información, sino en afectar el servicio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Imagínense si le saturan el ancho de banda a un banco. Entonces el banco no va a poder, sus clientes no se van a poder conectar porque el ancho de banda está saturado y mientras esté saturado no nadie va a poder acceder ni de la parte externa ni de interna, ¿verdad? Entonces ahí también pues, ajá, todas las transacciones no se van a poder realizar y eso significa pérdidas económicas, ¿verdad? Porque tal vez si era un pago y luego ese pago no se realizó a tiempo y si no se realizó a tiempo, este, va a haber multa, ¿verdad? Puede haber multas o ¿cómo se le llama? Moratorio, ¿verdad? Intereses moratorios. Por ejemplo, un cliente que iba a pagar tal vez un préstamo, ¿verdad? Entonces todo eso pues es parte de lo que puede generar pues una amenaza a la seguridad, ¿verdad? Entonces aquí están un poco más descritos los tres pilares de la seguridad de la información: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Entonces, ¿cómo se logra la confidencialidad? Mediante autenticación. ¿Cómo se logra la integridad? Se puede lograr utilizando algoritmos de cifrado, puede ser, para proteger esa información de que si alguien la captura, no pueda leerla, no pueda modificarla, ¿verdad? Entonces que le resulte difícil. Entonces, por lo tanto, de aquí a que descifró la información, entonces pues ya el dato ya tuvo final feliz, ¿verdad? Y la disponibilidad, pues que es la de que el servicio, la información esté disponible cada vez que el usuario que está autorizado realmente, ¿verdad? Tenga acceso cuando lo quiera y en el momento que lo necesite. Entonces, las consecuencias cuando hay una violación de seguridad puede ser daño a la reputación, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a una persona, ¿verdad? A una persona le sacan un video sexual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda la reputación de esa persona, ¿verdad? Un daño a la integridad de la persona, ¿verdad? Igual para un negocio, si a un negocio eh, le alteran, por ejemplo, a un banco que le alteraran las cuentas
de sus clientes. Entonces, ¿cómo queda la reputación del banco, verdad? Entonces nadie va a confiar, nadie va a querer ir a depositar su dinero en ese banco, ¿verdad? Entonces, cuando existen violaciones a la seguridad, entonces pueden haber diversas consecuencias, ¿verdad? Vandalismo, robo de información, pérdidas de ingreso, ¿verdad? Propiedad intelectual dañada, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, la Coca-Cola, que dice que tiene una fórmula secreta para la Coca-Cola que tiene no sé cuántos años de existencia y es un secreto bien guardado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no solo la Coca-Cola debe tener pues su información intelectual resguardada, ¿verdad? Sino que hay muchas otras empresas que pueden tener otros secretos como empresa. Entonces, por lo tanto, si algo sale a la luz pública, ¿verdad? Entonces eso va a dañar la propiedad intelectual de las personas que pues tienen ese tipo de información, ¿verdad? Y para que nosotros podamos desarrollar bien un proceso de protección de la información, entonces uno de los elementos que debemos hacer primero es pues también identificar y clasificar a ese activo, ¿verdad? O sea, todos los activos que conforman pues una infraestructura de red. Entonces para eso necesitamos hacer un inventario. Y pues en este caso nos recomiendan eh, que hagamos pues un proceso de identificación y clasificación de los activos en lo cual pues podamos eh, ver cuáles son los riesgos a los que puede estar expuesta pues nuestra información y cuál sería el impacto que ésta crearía en caso de que ocurra un tipo de violación, ¿verdad? Entonces podemos hacer pues la identificación primero de cada uno de los activos que tenemos, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer una lista de cada sistema de hardware, cada sistema operativo, cada dispositivo de red, cada sistema operativo de red que tenemos, de los equipos de red, cada aplicación de software y de todas las bases de datos. Entonces, una vez que ya identificamos a nuestros activos, entonces ahora los podemos clasificar. Paso uno es crear pues categorías de activos. Entonces podemos tener activos de información, activos de software, activos físicos, activos de servicio. Una vez que ya tenemos agrupados a todos nuestros activos en esas cuatro categorías, el segundo paso pues sería definir quién es el responsable de cada uno de esos activos. Entonces definimos este activo le pertenece a tal. Este servidor, el responsable de este servidor es esta persona. El responsable de este software, de este sistema, de este equipo. Entonces cada uno de esos elementos deben tener su responsable. Y luego en el paso 3 se desarrollan pues criterios de confidencialidad o de clasificación de la confidencialidad. El valor, el tiempo que tiene, ¿verdad? Y los derechos de acceso. Y por último, se implementa pues el esquema de clasificación. Se adopta pues una manera uniforme para identificar la información a fin de garantizar la protección uniforme. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo pues hacer pues esa clasificación definiendo pues cada uno de los cuatro pasos que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Definiendo quién es el responsable, qué tipo, dónde está ubicado y si el servicio o el equipo es crítico o no. Si es crítico, entonces eso significa de que eso pues tiene un mayor valor para la organización. ¿Qué pasa si dejara de funcionar ese dispositivo o ese dato que es crítico para la empresa? Entonces, pues eso significa que ahí tenemos que enfatizar más los elementos de seguridad que vamos a aplicarle. Y cuando un activo pues se ve afectado, generalmente pues uno lo que hace es definir pues algo que se denomina riesgo. El riesgo se calcula en base pues a vulnerabilidad
por el impacto que puede causar, ¿verdad? Ese es riesgo. El riesgo a nivel de informática se calcula en base a la vulnerabilidad por el impacto. Cuando es riesgo de otros tipos, puede ser en amenaza por impacto, ¿verdad? Pero en informática más bien se habla pues de vulnerabilidad, ¿verdad? Existe una vulnerabilidad, entonces, ¿cuál puede ser el impacto? Y ese impacto puede medirse pues en base a también a si el dispositivo es crítico o no. Por ejemplo, que se me dañe el router Wi-Fi, como no es un equipo crítico, porque está enfocado en los clientes, no pasa nada, ¿verdad? Si ese equipo se me daña. Pero si se me daña el servidor donde tengo el sistema contable, entonces allí sí puede ser, puedo tener pues un impacto mayor, ¿verdad? Una afectación mayor. Entonces pueden hacerse análisis de, de riesgo, tanto cualitativo como cualitativo, ¿verdad? Bien. Y después hablábamos acerca de las contramedidas, ¿verdad? Entonces, si hay amenaza, ya tenemos identificadas las vulnerabilidades, qué es lo que puede afectarnos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que aplicar una contramedida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a usted en su casa se le meten una vez a robar? ¿Qué pasaría usted? ¿Qué haría después de que se le metan a robar? ¿Qué medida tomaría usted para que no se le vuelvan a meter, verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace ese aseguramiento, ¿verdad? Cuando usted hace ese aseguramiento, es una aplicación de una contramedida, ¿verdad? Usted está aplicando esos correctivos para reducir la probabilidad de que le vuelvan a robar, ¿verdad? Entonces es lo que sucede en el caso de la información. Cuando nosotros identificamos de que hay una vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, podemos aplicar algún tipo de contramedida que me permita reducir el nivel de esa amenaza. Entonces, si yo la puedo reducir aplicando algún tipo de contramedida, entonces la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en eso consiste las contramedidas, que son acciones particulares que se realizan sobre un sistema para minimizar o eliminar las causas principales de un problema, ¿verdad? Entonces, si usted empieza a asegurar su casa, las ventanas y las puertas, ¿verdad? Entonces ahí está minimizando cualquier amenaza que se pueda concretizar más adelante, ¿verdad? Entonces esas son más que todo contramedidas. Entonces, las contramedidas pues son más bien controles que uno empieza a aplicar. Pueden ser controles de acceso físico, como el uso de protecciones que supervisan las instalaciones. Puede decir, voy a poner un vigilante allí para que no me vuelvan a robar, ¿verdad? Entonces igual las empresas implementan agentes de seguridad, ¿verdad? Para que pues vigilen el perímetro o estén en la puerta de las empresas. O que se implementen cercas de perímetro, se implemente una tapia, se implemente una cerca eléctrica, ¿verdad? Los detectores de movimiento, el, el bloqueo de puertas, ¿verdad? Para que solo los que tienen una tarjeta o los que marcan su huella digital puedan conectarse. El uso de videocámaras eh, y pues el uso también de alarmas para detectar intrusiones, ¿verdad? Entonces, todas esas son controles de acceso físico que podemos utilizar. Luego tenemos ya los controles de acceso lógico, que es en lo que más nos vamos a enfocar nosotros, ¿verdad? En la parte de la seguridad. Aunque no vamos a ir tan profundamente, pero sí vamos a ver elementos que se pueden implementar para garantizar pues la seguridad. En el caso del control de acceso lógico, estas pueden ser soluciones hardware o software y que permiten pues administrar acceso a recursos y sistemas, ¿verdad? Entonces puede ser implementando contraseñas, puede ser encriptando la información, puede ser utilizando tarjetas inteligentes para controlar el acceso de las personas, ¿verdad? A algún lugar, puede ser un sistema biométrico, ¿verdad?
que utilice un sistema de huella digital, un sistema de reconocimiento facial, no sé, otros elementos. La implementación de firewall en las organizaciones, el uso de router seguro, ¿verdad? O la instalación de sistemas de detección de intrusión o IPS, ¿verdad? Entonces, todos esos son elementos que podemos nosotros considerar como controles de acceso lógicos y que vendrían a reforzar nuestra seguridad, ¿verdad? Recordemos que la seguridad pues no es 100% eh, efectiva. Siempre va a haber un margen de probabilidad de que algo no funcione. Porque recordemos que estamos hablando de tecnología y como ya vimos, las tecnologías pueden tener vulnerabilidades. Y por lo tanto, cuando alguien las descubra, entonces se puede aprovechar de esas debilidades, ¿verdad? Entonces, pues, pero siempre pues eh, hay que, hay que tener presente, ¿verdad? Que es importante pues la seguridad, ¿verdad? Y en el caso de los controles de acceso administrativo que también podemos tener, ¿verdad? O sea, no solamente pues la parte de lógica, la parte física es importante también, la parte del control de acceso, la parte administrativa. Entonces, en este caso, la seguridad realmente no es algo que esté enfocado únicamente para las personas que trabajan en redes o en seguridad de TI, sino que cuando hablamos de seguridad debemos ver todos los aspectos. Ya vimos la parte física, la parte lógica, pero también la parte administrativa tiene que ver. Tiene que ver con las políticas de contratación de personal, por ejemplo, ¿verdad? Eh, yo mencionaba pues en la sesión anterior el uso de, por ejemplo, que te exigen que si te van a contratar, pues incluyas dentro de tu registro un récord de policía, donde pues uno puede constatar de que no has cometido ningún delito o que no se ha manchado pues tu expediente. Entonces esos aspectos son importantes, ¿verdad? Entonces la verificación de antecedentes. ¿Por qué le piden a uno que ponga referencias personales? Porque son personas que tal vez van a dar fe de que uno es una buena persona, ¿verdad? De honestidad, de responsabilidad, en esas cosas, ¿verdad? Entonces, en esta parte, pues también es importante las contrataciones de las personas, cómo las contratan, qué criterios usan para contratar a esas personas, ¿verdad? Y además, pues, la parte de la capacitación en seguridad de las personas es importante, ¿verdad? Que en una empresa, en una organización, todos conozcan la importancia de la seguridad, ¿verdad? Desde el que hace la limpieza, el que sirve el café, hasta el gerente o el director o el ministro o el no sé qué, cualquier que sea el puesto, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, debe ser capacitado en la parte de la seguridad, ¿verdad? Porque el eslabón más débil en la parte de la seguridad, pues generalmente es el empleado, ¿verdad? O el usuario de una organización, el que hace uso de la red, el que trabaja ahí en la empresa. Entonces es importante que todos manejen los conceptos de seguridad, ¿verdad? En esa parte. Y aquí pues hablamos un poco más en detalle de las vulnerabilidades que mencionábamos anteriormente. Decíamos que existen vulnerabilidades de la tecnología y en esta parte pues mencionamos que pueden ser debilidades también de los protocolos que utilizamos, como por ejemplo TCP/IP. ¿Cómo funciona TCP? TCP funciona enviando un servicio a tres vías. Entonces, esa forma de comunicación que tiene TCP tiene sus debilidades o sus vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los atacantes para crear un ataque o para desarrollar pues algún tipo de amenaza, ¿verdad? Entonces pueden ser debilidades del sistema operativo y debilidades
de los equipos de red también, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Cisco, tiene un protocolo que se llama CDP y está claro, el mismo Cisco lo expresa que este es un protocolo que tiene vulnerabilidades y por lo tanto no se recomienda de que esté activo dentro de los equipos de comunicaciones. Y así como CDP, muchos otros protocolos también son vulnerables a los ataques. El otro tipo de vulnerabilidad está relacionado pues con las configuraciones que pueden incluir pues cuentas de usuarios no seguras, cuentas de sistemas con contraseñas fáciles de adivinar, o sea que a veces usamos contraseña 123, 123 4, ABCD, ¿verdad? Contraseñas de ese tipo son contraseñas pues que son sumamente débiles y que pueden ser pues hackeadas en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Los servicios de Internet mal configurados, configuraciones predeterminadas no seguras y equipos de red pues mal configurados. Las vulnerabilidades de las políticas de seguridad pueden incluir pues la falta de una política de seguridad escrita, la política, la falta de continuidad de autenticación, los controles de acceso lógico no aplicados, la instalación de software y hardware y los cambios que no siguen la política y un plan de recuperación ante desastre inexistente, ¿verdad? Entonces toda organización al menos debería tener un plan de contingencia. Eh, a veces salen a la luz muchos errores que a veces como informáticos también conocemos, ¿verdad? Hay eh, algunas empresas que han sido afectadas, por ejemplo, con esto del ransomware, que les han encriptado sus bases de datos y pues que no existían respaldos de esas bases de datos o que el respaldo estaba en el mismo disco duro donde estaba el sistema, ¿verdad? Entonces, si se daña el servidor totalmente, entonces se dañó la información y se dañó el respaldo, ¿verdad? Entonces, deben haber pues sus planes de contingencia para recuperarse posterior pues a un desastre, ¿verdad? Y al menos pues tener respaldo. Si existe un respaldo, eso significa que mi pérdida de datos va a ser menor, ¿verdad? Y por lo tanto tal vez las pérdidas económicas, porque no es lo mismo que yo pierda toda la información a que pierda solo la información de un día o que pierda la información de 2 días, no sé, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pues es importante que las empresas pues tengan sus planes de eh, contingencia, ¿verdad? O continuidad de negocio, ¿verdad? Y hablamos de las amenazas, ¿verdad? Los tipos de amenazas. Esto, pues, las amenazas, una vez que se concretan, pueden ser devastadoras, ¿verdad? Y tener, pues, resultados muy graves a veces para las organizaciones. Pueden incurrir, pues, en pérdida de tiempo, daño a la reputación, pérdida de información, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Eh, cuáles son pues los diferentes actores que pueden amenazar a nuestra información, ¿verdad? Y cómo pueden afectar esa información, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen que existen 4 tipos de amenazas: robo de información, pérdida y manipulación de datos, robo de identidad e interrupción de servicios, ¿verdad? Entonces, robo de información, que te hackeen tu información, ¿verdad? Que se la roben o la filtren, ¿verdad? Pérdida y manipulación de datos, que vos no la podás volver a utilizar esa información porque fue dañada, porque fue destruido el equipo o el disco duro donde estaba almacenada esa información, ¿verdad? Que la hayan modificado, ¿verdad? Robo de identidad, que alguien, por ejemplo, te robe tu tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Tarjeta de crédito y pues si tenías PIN allí o tu tarjeta de débito, tu cuenta de ahorro, ¿verdad? Y te roben pues el dinero que tenías en tu cuenta, ¿verdad? Y la interrupción de servicio pues ya es la denegación, ¿verdad? Que alguien necesite acceder a, a la información, pero no está disponible en ese momento.
Entonces, esos son diferentes tipos de amenazas que pueden, pues, afectarnos. Entonces, si existen amenazas, podemos a veces evaluar los vectores de ataques, cómo ocurre, ¿verdad? Cuál es la ruta que sigue o que puede seguir un ataque, ¿verdad? Entonces, generalmente, los vectores de ataque pueden originarse tanto desde la parte externa de una red como desde la parte interna, ¿verdad? Entonces, puede ser una amenaza externa o puede ser una amenaza interna, ¿verdad? Entonces las amenazas externas son pues las que ocurren a través de Internet, ¿verdad? Y estas lo que tratan pues es de explotar las vulnerabilidades que existen en nuestro hardware o en nuestros sistemas operativos o en nuestras aplicaciones, ¿verdad? Si existe una vulnerabilidad, o tengo una página web, ¿verdad? Y existe una vulnerabilidad en esa página web, entonces pues allí los atacantes van a tratar de explotar esa vulnerabilidad. Y las amenazas internas pueden desarrollarse por personal o trabajadores de la organización o de la institución. Y generalmente se dice pues que estas pueden tener un impacto mayor. Se imagina un empleado descontento, por ejemplo, que allí vaya y le eche algo a un servidor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces por eso se dice que puede tener un impacto mayor porque está dentro de la organización. Entonces, pues, a veces no se puede controlar eso, ¿verdad? Pero para eso existen las contramedidas que uno puede aplicar, ¿verdad? Y luego hablábamos, pues, de ya el hacker, ¿verdad? Los diferentes tipos de hacker que podemos encontrar, hacker de sombrero blanco, hacker de sombrero gris y hacker de sombrero negro, que ya en este caso, pues, serían ya delincuentes que utilizan, pues, la red de manera no ética para acceder pues a recursos de una organización para obtener pues algún beneficio personal o crear pues algún tipo de daño. Y luego pues tenemos en la parte de hacker pues ahora pues con la facilidad con que se encuentran las diferentes herramientas, ahora no se necesita pues tener un gran nivel de conocimiento en programación o ser un experto en, en- en informática para volverse uno un atacante, ¿verdad? Entonces por eso aquí hablamos de diferentes terminologías de que podemos tener, ¿verdad? Los script kiddies, los agentes de vulnerabilidades, los activistas, los delincuentes cibernéticos, los patrocinados por el Estado, ¿verdad? Entonces los activistas, por ejemplo, lo de, lo de las organizaciones de anónimos, por ejemplo, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser pues personas eh, con conocimientos en programación o en informática y que son organizaciones pues que allí pues hacen sus tipos de ataque, ¿verdad? Cuando se sienten inconformes con algo, con un gobierno, con una política que un gobierno hizo, entonces ahí pueden actuar, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y también pues existen gobiernos, ¿verdad? Gobiernos a nivel del mundo que tienen pues sus propios equipos de hackeo, ¿verdad? Sus propios equipos de expertos para pues para poder atacar a otros estados, para poder atacar eh, o para poder es- realizar espionaje, ¿verdad? De otros gobiernos, entonces ahí pues también existen esos tipos de personas, ¿verdad? Bueno, aquí describimos pues cada uno de esos elementos que mencionábamos aquí, cibercriminales, lo que son los activistas, los patrocinados por el Estado, ¿verdad? Quienes tienen allí pues su, su personal, ¿verdad? Dedicados a hacer hackeo pagado, ¿verdad? Los gobiernos tienen sus equipos para hacer eso, ¿verdad? Y hay muchos gobiernos que deben de tenerlo, aunque aquí solo mencionan dos, pero deben haber pues más gobiernos que tienen su personal ahí.
Y en la seguridad física aquí pues abordamos, dice que si los recursos de la red pueden verse físicamente comprometidos, un actor de amenaza puede negar el uso de los recursos de la red. Las cuatro clases de amenaza física: amenaza al hardware, amenazas ambientales, amenazas eléctricas y amenazas de mantenimiento. Entonces las amenazas del hardware, ¿qué puede amenazar al hardware? Si yo lo tengo visible en cualquier lugar y por ese lugar pasan todas las personas, ¿verdad? Entonces pues lo tengo expuesto el hardware a que a alguien pues me le desconecte la corriente eléctrica, a que a alguien le apague el aire acondicionado y el equipo se dañe por sobrecalentamiento, ¿verdad? O que a alguien le ponga un imán ahí, no sé, cualquier daño, ¿verdad? Las amenazas ambientales pueden deberse a eso, ¿verdad? Que haya una filtración de agua y moje el equipo y hasta ahí llegó, ¿verdad? O que apaguen el aire acondicionado y el equipo se sobrecaliente. Las amenazas eléctricas, si no lo tengo protegido con UPS, entonces el equipo, pues generalmente la energía comercial puede tener fluctuaciones, puede haber variaciones y si estas variaciones no están controladas, entonces pueden dañar el equipo, ¿verdad? Y las amenazas del mantenimiento, ¿verdad? Que a veces pues es necesario darle mantenimiento preventivo a los equipos, entonces por lo tanto pues puede ser que en algún momento necesitemos apagar ese equipo, apagarlo, desconectarle todo, sopletearlo, limpiarlo, todo lo que se necesite hacer para darle mantenimiento al equipo. Pero puede ser que ese equipo, una vez que lo querramos encender nuevamente, entonces pues no funcione, que algo se le dañe, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo ideal sería pues tener repuestos que puedan sustituirse o si no contar con un contrato de garantía de ese equipo, ¿verdad? Porque si algo se le daña, entonces a ese equipo pues se puede pues reemplazar, ¿verdad? Y donde yo trabajo nos pasó una vez que apagamos un equipo, ¿verdad? Un equipo y para hacerle mantenimiento y una vez que lo encendimos, ¿verdad? Una de las fuentes de poder, no, uno de los fans, una, sí, son fans modulares, ¿verdad? Uno de los fans no funcionó, ¿verdad? No funcionó, entonces, pero como él tiene fan de respaldo, entonces el equipo se pudo echar a andar nuevamente con los fans que tenía de repuesto, pero pues ese módulo de fan se dañó y entonces se sometió a un proceso de garantía y entonces hay un proceso que se le llama RMA, que son las siglas pues de reposición del equipo a través del contrato de garantía. Entonces, como era un daño en el chasis, entonces tuvieron que cambiar todo el chasis del equipo. El chasis y pues el módulo dañado de fan, ¿verdad? Entonces, esos son previsiones que uno pues necesita tener cuando se refiere pues a la parte de la seguridad física de mis equipos. Los tipos de ataques informáticos, creo que ahí ya, pues aquí es donde habíamos quedado. Entonces, generalmente, pues cuando hay un ataque, generalmente puede ser por malware. En muchas situaciones puede ser a través del malware. Entonces, el malware dice que es la abreviación de software malicioso. Entonces, esto puede ser un código de software que está diseñado específicamente para dañar, interrumpir, robar o infligir acciones malas o ilegítimas en los datos. Entonces podemos tener diferentes tipos de malware. Entonces, las tres clasificaciones que podemos encontrar puede ser virus, que un virus pues es un tipo de malware que se propaga insertando una copia de sí mismo y formando parte de otro programa. Y se propaga de una computadora a otra dejando infecciones a medida que viaja. Entonces ese es el virus, pero pueden existir, hay diferentes tipos de virus, ¿verdad? O nombres de virus que hemos visto. Luego tenemos los gusanos, que los gusanos pues son similares a los virus, eh, eh,
En el caso de los virus, ¿verdad? Estos necesitan de la intervención humana para que puedan replicarse. Por ejemplo, los virus que se transmiten a través de la USB, ¿verdad? Estos, pues, necesitan que yo inserte la USB para ellos instalarse en mi USB. Luego, cuando yo lo paso a otra máquina, entonces así va, ¿verdad? Necesita de esa acción de la persona para que pueda infectar, ¿verdad? En el caso de los gusanos, la propagación de los gusanos es independiente, ¿verdad? Lo que quiere decir que ellos se pueden replicar automáticamente sin que necesite pues de una persona, ¿verdad? Una vez que infecta un equipo, entonces él puede propagarse sin ningún tipo de intervención de las personas para afectar a otros dispositivos. Y los caballos de Troya, ¿verdad? Que generalmente ya pues estos son generalmente programas que a veces uno ve en internet, ¿verdad? Y quizá voy a descargar esta aplicación que sirve para crear por decir algo, archivos en PDF, por ejemplo. Un software que me permite convertir de PDF a Word o a cualquier otro formato, ¿verdad? Entonces, pues a mí me parece de utilidad, entonces lo bajo y lo descargo, ¿verdad? Pero allí puede llevar algún tipo de programa oculto, ¿verdad? Que cuando yo lo instale, ¿verdad? Entonces ahí va a crearme, pues, o a instalarme un software malicioso, ¿verdad? Entonces el caballo de Troya se le llama caballo de Troya porque parece ser algo bueno, ¿verdad? Pero que dentro lleva otra cosa, ¿verdad? Eh, y esto pues el término sale pues de, de algo que se llamó pues caballo de Troya realmente, ¿verdad? Porque lo utilizaban, no sé si en la Edad Media, no sé, no me acuerdo, ¿verdad? Eh, que utilizaban pues unos caballos de palo y dentro de los caballos de palo iban los que iban a atacar pues una ciudad, ¿verdad? Entonces se filtraron dentro de los caballos de madera para entrar a un imperio, ¿verdad? Entonces de esa forma pudieron vencer, ¿verdad? A ese imperio. No sé si fueron los romanos, ¿verdad? Entonces parece ser algo bueno, ¿verdad? Pero dentro llevan oculto o llevan una sorpresa. Entonces podemos tener ataques por malware, ¿verdad? Podríamos tener también ataques de reconocimiento, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? La mayoría de ataques empiezan por esta parte, por un ataque de reconocimiento. Un ataque de reconocimiento generalmente pudiera pasar por desapercibido, ¿verdad? Entonces, por decir algo, ¿verdad? Eh, yo hago ping, utilizo un programa, por ejemplo, que se llama Network View. Es una aplicacioncita, ¿verdad? A esa aplicación yo le pongo IP origen, IP destino, ¿verdad? Y él empieza a escanear, a ver qué IP le responde, ¿verdad? Empieza a hacer un ping, ¿verdad? Internamente él hace un ping. Si yo le puse 192.168.1.1 a 192.168.1.200, por decir algo, entonces él empieza a hacer ping a la 1.1, ¿verdad? Si él le responde esa IP, entonces luego empieza a hacerle un escaneo. Ah, respondió esta IP, ahora quiero ver qué puerto tiene abierto. Empieza a ver si tiene puerto 20, si tiene el puerto 21, si tiene el puerto 22, si tiene el puerto 25, si tiene el puerto 53, si tiene el 110, y así va verificando todos los puertos, ¿verdad? Y allí, luego que ya verificó, ¿verdad? Estas IP me respondieron y estos puertos tienen abierto, ¿verdad? Entonces, generalmente un ataque empieza de esa manera, ¿verdad? Con un ataque de reconocimiento, ¿verdad? Entonces pueden existir pues diferentes. En este caso yo lo hago como, como, como una forma, ¿verdad? Para identificar tal vez cuáles IP están libres o cuáles están disponibles, ¿verdad? No lo estoy haciendo con una finalidad de luego aprovechar pues una vulnerabilidad, pero los atacantes no, los atacantes están tratando de encontrar los agujeros, ¿verdad? Es como pues ir a un barrio, ¿verdad? Yo soy un ladrón, ¿verdad? Y voy a ir a un barrio
y entonces lo que me voy a fijar es si alguien dejó la puerta o la ventana abierta. Entonces eso es lo que hacen con los ataques de reconocimiento. ¿Verdad? Primero averiguar dónde existe un agujero por donde se pueda uno pues aprovechar para realizar un ataque mayor. ¿Verdad? Entonces los ataques de reconocimiento en este caso consiste pues en descubrir, ¿verdad? Cuáles IP están activas, ¿verdad? O tienen un servicio y luego pues trato de hacer un mapeo de sistema, servicio o vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, suponiendo que me responde la 192.168.1.10, esa IP, ¿verdad? Entonces luego veo qué puerto me abre. Me abre el puerto 53, por decir algo. Entonces luego puede averiguar qué sistema operativo, a qué servicios es el 53. Ah, DNS, ¿verdad? DNS. Entonces, ¿es un servidor DNS Windows o es Linux? Entonces, eso empiezan a averiguar. Ah, es Windows. Ah, Windows tiene esta vulnerabilidad. Entonces voy a tratar de ver qué puedo hacer para aprovecharme de esa vulnerabilidad. Eso es el ataque de reconocimiento. Primero, averiguan, ¿verdad? Qué IP responde, qué puerto tiene abierto, qué sistema operativo está instalado. Una vez que ya descubrieron eso, entonces van al segundo paso, el ataque de acceso. Ya a buscar cómo entrar, manipular de manera no autorizada al sistema o violando pues los privilegios de usuario que estén dentro de ese sistema operativo. ¿Eh? Entonces el ataque de acceso lo que trata es de manipular de forma no autorizada datos accediendo al sistema a través de los privilegios pues, de los usuarios. ¿Ya? Y el otro tipo de ataque de reconocimiento ya sería la denegación de servicio, ¿verdad? Que ya sería la desactivación o la corrupción de las redes, sistemas o servicios. Generalmente, para que nosotros podamos hacer un ataque de reconocimiento, existen muchas formas, ¿verdad? Muchas formas de cómo podemos eh, acceder a información. Y a veces información que está disponible en cualquier lugar, ¿verdad? Por ejemplo, los actores de amenaza pueden usar herramientas de Internet como NSLookup, como Whois, para determinar fácilmente el espacio de direcciones IP asignado a una determinada corporación o entidad. Después de determinar el espacio de direcciones IP, un actor de amenaza puede hacer ping a las direcciones IP disponibles públicamente para identificar las direcciones que están activas. Entonces, por ejemplo, voy a entrar al navegador para ver este tipo de cómo haríamos eso. Entonces, hay una página web que se llama Network Tool. Network Tools. Vamos a entrar. Esta página tiene pues varias funciones aquí. La podemos usar para cosas buenas o para cosas malas, ¿verdad? También. Por ejemplo, puedo hacer a una IP o a un dominio. Puedo hacer traceroute. Puedo aquí ver la función de Whois. Puedo hacer averiguaciones de IDN, de DNS, de Network Lookup, ¿verdad? Y de otras funciones aquí. Vamos a hacer DNS, por ejemplo. DNS, voy a decir DNS www.iw.com.net y le doy Go aquí. A ver. Y aquí me dice. Y se fija aquí el ya empieza a ver información. Dice servidores DNS ns2 iw.com.net ns.iw.com.net y aquí dice lo que responden, ¿verdad?
Entonces aquí ya me empieza a dar información. Entonces un atacante, ¿verdad? Puede hacer eso, ¿verdad? Puede hacer eso para averiguar acerca de esa empresa, ¿verdad? Y, y aquí puedo ver las IP, ¿verdad? Dice 161.032.186. El otro DNS 285.162. Solotlán IW 161.038.134. Y entonces ahí tengo mucha información, ¿verdad? Eso es con respecto al dominio, ¿verdad? Se fija ahí. Entonces un atacante puede averiguar eso. Vamos a ver con Whois. Bueno, no voy a poner una IP cualquiera, voy a poner, pues vamos a poner la 190, 200, 100, 0, por decir algo. Y le voy a dar Go. Entonces aquí me dice que esta IP, ¿verdad? Con este rango y este prefijo pertenece a CanTV, ¿verdad? Servicios Venezuela, ¿verdad? Servicios Venezuela. Y ahí me da varios detalles, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí me dice dónde está ubicado, en qué dirección, ¿verdad? ¿Qué dirección? Me da hasta el número de teléfono, ¿sí? Entonces, todos esos detalles pueden ser importantes para un atacante, ¿verdad? Entonces, cuando él quiere, ¿verdad? Y se le mete, ¿verdad? Cómo buscar información, pues puede hacerlo utilizando pues muchas de las herramientas que están en Internet. Esos son ataques de reconocimiento, ¿verdad? Los ataques de acceso. Los ataques de acceso ya explotan las vulnerabilidades conocidas de los servicios de autenticación, los servicios FTP, los servicios web para obtener acceso a las cuentas web, a las bases de datos confidenciales y demás información confidencial. Entonces, los ataques de acceso se pueden clasificar en 4 categorías. Ataques de contraseña. En los ataques de contraseña podemos tener lo que son los ataques de fuerza bruta, se le llama. ¿En qué consiste un ataque de fuerza bruta? Consiste en que alguien pues tiene un programita, ¿verdad? Detectó que, que mi cuenta de correo es Jose.torre2000. Esa es mi cuenta de usuario, ¿verdad? Entonces él va a empezar a probar. Para José Torres 2000, ¿cuál es la contraseña? Entonces empieza, ¿verdad? Puede utilizar un programa diccionario, ¿verdad? Que tiene ya una lista de palabras, ¿verdad? Que pueda utilizar y empieza a probarla y a probarla. Entonces, ¿de qué manera uno se puede proteger de un ataque de fuerza bruta? No sé si usted ha visto que a veces, cuando uno intenta varias veces conectarse a algo con usuario y contraseña, si fallaste varias veces, no sé si por ejemplo tiene tarjeta, ¿verdad? Tarjeta de crédito o de débito, ¿verdad? Y la utiliza para hacer retiros o transacciones en un cajero automático. Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco la tarjeta y me pide el número de PIN y me equivoco al introducirlo? Me va a decir, si te volvés a equivocar 2 veces más, entonces tu tarjeta va a quedar bloqueada. Esa es una medida de seguridad, ¿verdad? Contra los ataques de fuerza bruta, ¿verdad? Limitar la cantidad de veces que se puede probar, ¿verdad? Porque si es un atacante, ¿verdad? Podría pasar ahí todo el día probando hasta dar con la contraseña, ¿verdad? Entonces, eso es una manera de protegerse, ¿verdad? Puede ser troyano, rastreadores de paquetes, ¿verdad? Entonces, esos son los ataques de fuerza bruta. El otro es explotación de confianza, donde un actor de amenaza utiliza privilegios no autorizados
para tener acceso a un sistema posiblemente comprometido, que puede ser en este caso pues el objetivo que persigue, ¿verdad? La explotación de confianza. El redireccionamiento de puertos. Un actor de amenaza utiliza un sistema comprometido con base para ataques contra otro objetivo. Por ejemplo, un actor de amenaza que usa SSH en el puerto 22 para conectarse a un host A comprometido. El host B confía en el host A y por lo tanto el actor de amenaza puede usar Telnet en el puerto 23 para acceder a él. Entonces, en este caso el atacante, ¿verdad? Lo que hace es acceder a un equipo al que tiene permiso de acceder, ¿verdad? O hace la, la, la suplantación, ¿verdad? De alguien que tiene acceso a ese equipo. Una vez que ya tuvo acceso a ese equipo, entonces él, como el host A tiene acceso al host B, entonces él puede luego acceder al host B, ¿verdad? ¿Ya? Y los ataques de hombre en el medio, donde el agente de amenaza se coloca entre dos entidades legítimas para leer o modificar los datos que pasan entre dos partes. Esto, por ejemplo, puede hacerse a nivel de las redes cableadas o puede hacerse a nivel de las redes inalámbricas. Usted me imagino que ha utilizado Warshare en algún momento para hacer capturas de tráfico en las actividades prácticas que hacen académicamente en la universidad, ¿verdad? ¿La ha utilizado? Warshare. No, profe, creo que esa herramienta no. Ah, ya. Entonces Warchar lo que hace es capturar, yo lo instalo en mi máquina, ¿verdad? Y puedo capturar lo que, lo que estoy enviando o recibiendo a través de mi tarjeta de red, pero también lo puedo programar o configurar para que me capture todo lo de la red, ¿ya? Entonces, a nivel de una red inalámbrica, si yo estoy conectado a la red inalámbrica, entonces tengo acceso a toda esa información. Entonces yo pudiera instalar Warchat y empezar a recibir todo el tráfico que se está enviando por la red inalámbrica. Por eso es que es importante en la red inalámbrica que la información se transmita cifrada. Entonces, porque alguien, ¿verdad? Con Warchat instalado en su equipo, entonces puede capturar todo el tráfico de los demás usuarios. Y entonces, por lo tanto, una vez que ya lo capturó, luego puede ir a ver si algo no está cifrado y buscar si hay contraseñas, si hay usuarios que puedan servirle, ¿verdad? Cuentas bancarias, no sé, cosas así, ¿verdad? A esto es como hurgar entre la basura y la gente, ¿verdad? Empezar a buscar. Puede ser pues un proceso tedioso, luego tratar de buscar información dentro de tantos datos masivos, pero se puede hacer, ¿verdad? Entonces a eso se le llama pues, ese es un ejemplo de un ataque de hombre en el medio, ¿verdad? Alguien que captura tráfico y luego empieza a revisar para tratar de buscar información que le pueda servir para luego pues eh, explotar esa amenaza. Y los ataques de denegación de servicios. Los ataques de denegación de servicios son pues la forma de ataque más publicitada y una de las más difíciles de eliminar. Sin embargo, debido a su facilidad de implementación y daño potencialmente significativo, los ataques de denegación de servicio merecen especial atención por parte de los administradores de seguridad de red. Entonces, generalmente los ataques de denegación de servicio a veces, ¿por qué pueden pasar desapercibidos? Porque utilizan transacciones que a la luz pudieran verse como transacciones válidas. Por ejemplo, alguien que quiere cargar una página web o que le manda la solicitud de cargar una página web a un servidor. Esa es una solicitud válida y lo está haciendo a través del protocolo TCP. Eso es normal y está permitido, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si una IP empieza a enviarle solicitudes de acceso a la página web, pero luego no le completa todo el proceso? Recordemos que TCP hace una solicitud a 3 vías.
una comunicación bidireccional para que empiece a haber datos, ¿verdad? Entonces, si el solicitante empieza a enviar la solicitud y el servidor le responde que sí está disponible, pero luego el solicitante no completa ese proceso, entonces el servidor se quedaría esperando la respuesta. Pero luego la IP maliciosa vuelve a hacer el mismo proceso y lo hace repetidamente. Y lo hace repetida y repetidamente a tal punto que el equipo o el servidor queda con tantas peticiones colgadas que se pueden hacer muchas y eso va a ser saturación de memoria o saturación de procesamiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues tiene que haber algún tipo de herramientas más sofisticadas que pueda estar velando por revisar ese tipo de comportamiento para determinar si realmente es algo válido o algo que está saliendo de lo normal, ¿verdad? Porque ya no es normal que alguien esté mandando a pedir el acceso a la página web, pero que luego no responda. Entonces, los equipos de detección de intrusión o los IPS, entonces se encargan de eso, de revisar esos tipos de comportamiento para decir, ah, no, esto ya no es algo válido. Entonces hay límites para que una IP, cuántas transacciones puede hacer por segundo, ¿verdad? Entonces pueden hacer ese tipo de análisis. Entonces los ataques de denegación de servicio tienen muchas formas. Fundamentalmente evitan que las personas autorizadas utilicen un servicio mediante el consumo de recursos del sistema para evitar los ataques de denegación de servicio. Es importante estar al día con las actualizaciones de seguridad más recientes de los sistemas operativos y de las aplicaciones. Por eso es importante el parcheo, ¿verdad? Aplicar los correctivos correspondientes a los sistemas operativos, ¿verdad? Para evitar pues algún tipo de afectación por un ataque de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio son un riesgo importante porque pueden interrumpir fácilmente la comunicación y causar una pérdida significativa del tiempo y dinero. Estos ataques son relativamente simples de ejecutar, incluso si lo hace pues un agente de amenaza inexperto. Ahora tenemos también lo que son los DDoS o ataques de denegación de servicios distribuidos, que puede ser similar a un ataque de denegación de servicio, pero se origina en múltiples fuentes coordinadas. Entonces, el ataque DOS es un ataque que se origina desde un solo equipo, ¿verdad? Pero cuando existe un grupo coordinado de equipos que están haciendo la misma operación, a eso se le conoce como ataque de denegación de servicio distribuido, ¿verdad? Si, por ejemplo, un agente de amenaza construye una red de hosts infectados conocidos como zombies. A una red de zombies se le conoce como botnet o botnet. El actor de amenaza utiliza un programa de comando y control o CNC para instruir al botnet de zombies para llevar a cabo un ataque de denegación de servicios distribuidos, ¿verdad? Entonces hasta hay botnets que la gente a veces puede contratar, ¿verdad? Existen ese tipo de servicios que se pueden contratar este tipo de servicios para generar, a veces puede que sea contratado para hacer ejercicios que se llaman de ethical hacking, ¿verdad? O un pentest que le llaman para hacer una prueba de penetración con fines, pues, con fines éticos para detectar vulnerabilidades y que luego se apliquen las medidas correctivas, ¿verdad? Pero también, pues, está la parte negativa, la parte mala, ¿verdad? De que los usuarios malintencionados puedan hacer uso de estos recursos con otros fines, ¿verdad? Con fines delincuenciales.
Y otro tipo de ataque, pues el relacionado con la ingeniería social, ¿verdad? Y esa tiene que ver con nosotros, los usuarios, ¿verdad? De cómo hacemos uso de los recursos de nuestra red, ¿verdad? Eh, a veces los usuarios son el eslabón más débil dentro de todo lo que es los niveles de seguridad o las capas de seguridad de una organización o de una red. Entonces, los atacantes pueden aprovecharse de los usuarios para generar un ataque y generalmente pueden emplear diferentes tácticas, ¿verdad? Tácticas con los empleados. Por ejemplo, pueden incurrir a una táctica de intimidación, ¿verdad? Por ejemplo, le envían algo a la secretaria, ¿verdad? A la secretaria de un ejecutivo que recibe pues una llamada que le indica que su jefe está a punto de dar una presentación importante, pero sus archivos están dañados. El delincuente solicita que los archivos se le envíen inmediatamente, ¿verdad? Entonces ahí, como el jefe supuestamente el que la está pidiendo, ¿verdad? Entonces, pues la secretaria puede ser que se le envíe, ¿verdad? Pero ahí debe estar la preparación o la concienciación del personal, ¿verdad? En temas de seguridad, ¿verdad? Que, pues, aunque me corran, ¿verdad? Pero si no es el jefe quien me la está solicitando, no puedo dar por hecho que él es quien me está pidiendo esa información, ¿verdad? Entonces esa puede ser una táctica que puede utilizar un atacante, una táctica de ingeniería social, ¿verdad? Para obtener pues la información, ¿verdad? Otro tipo de táctica es el consenso, donde los criminales crean páginas web con testimonios falsos que promueven pues algún producto e indican que es seguro, ¿verdad? Y a veces las personas pues ahí quieren suscribirse, quieren comprar a través de esas páginas y meten pues sus datos de cuenta de tarjetas de crédito y algo, ¿verdad? Y pues tal vez no sabiendo que pueden estar pues frente a un robo, ¿verdad? El de urgencia, ¿verdad? Los delincuentes establecen pues un plazo para tomar medidas según un precio determinado, ¿verdad? Te dicen, suponiendo, ¿verdad? Te puede decir, si no me envías esta cantidad de dinero, te voy a sacar un video íntimo que tenés, ¿verdad? Entonces puede ser que no todo el mundo pues ha hecho ese tipo de video, ¿verdad? Entonces, si no nunca lo he hecho, era pues decir, no, yo nunca he hecho, entonces voy a dejar pasarlo por desapercibido, ¿verdad? Y no voy a tomar en cuenta ese tipo de ninguna acción, pues pues porque voy a saber que no he hecho nada de ese tipo de acciones, ¿verdad? El de familiaridad, donde los delincuentes pues desarrollan una buena relación con la víctima para establecer pues una relación de confianza. Ha pasado a veces que los ladrones, ¿verdad? Por ejemplo, son hechos reales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se encuentran a una persona en la calle, ¿verdad? Entonces le empezás a preguntar de dónde sos, dónde vivís, y a veces uno descuidado da ese tipo de información. Entonces, ¿qué hace el ladrón? ¿Verdad? Se va a la casa de la persona y le dice, mira, tal vez la persona andaba haciendo unas compras, dice que le robaron, o que le venden tal producto, que le mandé dinero, ¿verdad? Y a veces, como le dicen tantas cosas ciertas a la persona que primero la averiguaron, le indagaron, le preguntaron y aquella persona confianzuda empezó a dar todos los datos, entonces luego pues el ladrón se aprovechó de eso, ¿verdad? Y pues la confianza, un experto en seguridad llama a la víctima para ofrecerle su ayuda y obtener credenciales o cualquier otra información relevante mientras ayuda. No sé, en esto me acuerdo de, por ejemplo, no sé si usted ha visto Betty la Fea, ¿verdad? Hay un episodio donde Betty tenía un informe que iba a presentar al- a la presidencia de la empresa. Y en eso, pues, la asistente, ¿verdad?
que quería hacerla quedar mal, entonces le bloquearon el equipo de tal manera que ella no lo pudo encender, entonces no tenía eh, el informe y entonces se armó pues un sinnúmero de, de- de situaciones. Entonces llamó supuestamente al de soporte para que fuera a darle mantenimiento y el de soporte pues lo que hizo fue decirle al asistente cómo bloquearla para que la máquina no encendiera y luego él llevarse la máquina para sacar la información del reporte y ver si había algún alguna deficiencia en el informe que iban a- a presentar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues el experto, ¿verdad? En informática, supuestamente ayudando, ¿verdad? Lo que iba pues era a robar la información, ¿verdad? Entonces eso pues, es el nivel de confianza, ¿verdad? Y la autoridad, ¿verdad? Es más probable que las personas cumplan cuando reciben las instrucciones de una autoridad. Un ejecutivo abre un archivo PDF infectado que parece ser una citación oficial. Entonces, suponiendo que a mí me manda un correo que lleva un adjunto en PDF y es de mi jefe. Entonces, aparentemente, pues es de mi jefe, ¿verdad? Entonces, como yo confío de que es mi jefe quien me lo está enviando, entonces, pues yo lo voy a abrir, ¿verdad? Pero tal vez puede ser que no sea mi jefe, sino que sea algo, una cuenta de correo electrónico parecido o que está eh, disfrazada como la cuenta de mi jefe, ¿verdad? Entonces yo podría pues caer en esa trampa de ingeniería social y que a la larga pues podría dañar pues mi equipo, ¿verdad? Podría incluir pues un programa malicioso. Entonces esas son tácticas que uno pues debe conocer para sobreponerse a cualquier problema de seguridad. Entonces, ¿cómo nos podemos defender de los ataques de ingeniería social? Las organizaciones deben promover el conocimiento de tácticas de ingeniería social e informar a los empleados en relación con las medidas de prevención. Las empresas deben capacitar y educar a sus usuarios sobre los riesgos de la ingeniería social y desarrollar estrategias para validar las identidades por teléfono o correo electrónico o en persona. No sé si vio uno de los videos recientes de un ataque a través de WhatsApp. No sé si tuvo esa oportunidad. Bueno, hay un usuario, ¿verdad? De Facebook que publicó un video de una persona, ¿verdad? Que lo llama de Costa Rica, ¿verdad? Que tiene acento de Costa Rica y le dice que su cuenta de Banpro no sé qué está haciendo, que necesita pues validar unos datos y le empieza a preguntar que cuál es su nombre, que de dónde, que y empieza a preguntarle también de cuánto tiene en esa cuenta bancaria. La persona, ¿verdad? Le agarra de que no es una persona realmente un agente de Banpro, porque pues hay mucha información que uno ya está enterado de que no debe revelar, ¿verdad? Y entonces le empieza a decir que cuánto tiene en esa cuenta, ¿verdad? Que cuánto tiene en esa cuenta, y entonces el hombre le dice, tengo 12 millones, en la mañana tenía como 8 millones, pero ahora ya tengo como 12 millones, le dice. ¿Y a qué se dedica? Dice, soy en el día y se vendo droga y en la noche y se me prostituyo, ¿verdad? Entonces allí pues ya sacó de quicio al atacante, ¿verdad? Y allí pues se dio cuenta que realmente no podía con esa persona, ¿verdad? Pero ahorita están haciendo ese tipo de acciones para tratar de ver si pueden, si encuentran a un usuario mal parado, ¿verdad? Y pues le pueden robar eh, su fondo, ¿verdad? O sus cuentas de ahorro, ¿verdad? Entonces, protegerse contra la ingeniería social, ¿verdad? Nunca proporcione nuestras credenciales de nombres de usuario, contraseña a nadie.
Nunca dejar nuestras credenciales de nombre de usuarios, contraseñas donde puedan encontrarse fácilmente. Nunca abrir correos electrónicos de fuentes no confiables. Nunca publicar información relacionada con el trabajo en las redes sociales. Nunca realizar las contraseñas relacionadas con el trabajo. Siempre bloquear o cerrar la sesión de la computadora cuando no la vayamos a usar. Reportar siempre a personas sospechosas. Destruir siempre la información confidencial de acuerdo con las políticas de la organización, ¿verdad? Entonces, generalmente a veces las personas se toman fotos en sus oficinas, ¿verdad? O van con el carnet allí colgando, ¿verdad? De donde trabajan y todo eso, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, mientras menos información uno revele, ¿verdad? Entonces, pues, a veces, en mi caso, por ejemplo, yo no uso a veces, no usaba reloj ni nada, ¿verdad? No uso ni collares ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues mientras menos cosas use uno, pues menos probabilidades de crear algún tipo de malintención en que te vayan a asaltar o algo así, ¿verdad? Entonces son medidas que uno debe tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, que son importantes, ¿verdad? Para la protección de las organizaciones, ¿verdad? O de las empresas, ¿verdad? Y evitar pues ataques de ingeniería social. Y ahora veamos lo de la aplicación de seguridad en el diseño de la red. Entonces, si se va a implementar seguridad, entonces la recomendación es que se haga, pues, o se establezcan los principios para un diseño con un enfoque de defensa en profundidad, se le llama. A veces también se le denomina eh, seguridad en capas. Eso significa de que yo puedo tener varias capas de seguridad. Por ejemplo, en mi casa. Mi casa yo tengo una cerca, ¿verdad? Luego está mi casa, pero luego en mi casa hay puertas, ¿verdad? Entonces tengo, digamos, dos capas de seguridad. Entonces en una infraestructura de red, ¿verdad? Uno puede tener así varias capas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten la defensa en profundidad? Y a veces también le dicen el modelo de la cebolla. Porque recordemos que la cebolla tiene varias capas. Para llegar hasta el centro de la cebolla, tenemos que quitar cada una de esas capas, ¿verdad? Entonces, la defensa en profundidad lo que trata es de mitigar los ataques de red. Entonces, primero debe proteger los dispositivos, incluidos enrutadores, conmutadores, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad, también conocido como enfoque en capas, para la seguridad. Esto requiere de una combinación de dispositivos y servicios de red que funcionen en conjunto. Se implementan varios dispositivos y servicios de seguridad para proteger a los usuarios y activos de una organización contra amenazas de TCP/IP. Entonces podemos implementar VPN, ASA Firewall, IPS, equipo ESA o WESA y servicios como AAA Server, ¿verdad? Entonces todos estos dispositivos que hacen filtrado web, el WSA, ¿verdad? Es un servicio de filtrado web, el ESA es un servicio de protección de correo electrónico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces todos estos servicios incluyen elementos de seguridad, que es lo que vemos aquí. Entonces, cuando alguien se conecta desde Internet, existe una VPN, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que el tráfico aquí está cifrado, ¿verdad? Pero luego pasa a un equipo de seguridad, un firewall, ¿verdad? Entonces, el firewall es un primer elemento de seguridad que él dice, ¿está permitido el tráfico o está denegado? Aquí, ¿va a dejar pasar el tráfico o lo va a denegar? Pero aún el tráfico que pase luego va a ser analizado por el IPS, ¿verdad? El IPS analiza ese tráfico para ver y él puede tener la capacidad de detectar si es tráfico anómalo o es tráfico válido, ¿verdad? Mediante
el análisis a través de sus firmas, las firmas que utiliza el IPS, ¿verdad? ¿Ya? Pero si es tráfico web, entonces el equipo de seguridad de filtrado web, el Web Application Software, entonces va a analizar ese tráfico, ¿verdad? Y ver el comportamiento para determinar si es un tráfico válido. Entonces ahí vemos que hay varios niveles de seguridad e incluso pues los equipos pueden tener elementos de seguridad como listas de control de acceso para filtrar, ¿verdad? Políticas de calidad de servicios, un sinnúmero de eh, funcionalidades que nosotros podemos tener e incluso pues los hosts podrían tener antivirus, antivirus con firewall, con IPS para analizar pues también a nivel de host el tráfico si es correcto o es tráfico malicioso. Bien, entonces ahí vamos a quedar y en la siguiente sesión vamos a hablar acerca de las listas de control de acceso, que ya es un proceso de implementación de seguridad. Es una alternativa para pues, reducir esos riesgos, ¿verdad? Podríamos decir que es como aplicar una contramedida para evitar pues, que las amenazas puedan concretarse y que puedan tener pues, algún impacto que pueda afectar a nuestra información, ¿verdad?